Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 4 de septiembre de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada. Hacía un mes que no hacíamos una contraportada, no por nada, sino porque no he tenido tiempo de hacerla. Como bien sabéis, los que seguís especialmente en el canal de YouTube, he estado de viaje de aquí para allá, he estado en Alemania, he estado luego en distintos sitios de España, incluidas las Islas Canarias, que estuve el fin de semana pasado, y claro, evidentemente no he tenido tiempo para preparar ni el contraplano ni la contraportada, porque he procurado hacer coincidir estos viajes con fines de semana, que me es mucho más sencillo. Así que nada, he tenido que sacrificar estos programas culturales que ahora, pues tan pronto como ya estoy de regreso, pues están de nuevo en antena. La contraportada última la hicimos, creo recordar, no os fiéis mucho de mí, pero creo que debió ser en torno al 29-30 de julio, más o menos, así que más o menos aproximadamente es un mes lo que hemos pasado sin libros. Bien, hoy venimos con mucha fuerza, regresamos con mucha fuerza, regresan, mejor dicho, los contraescuchas, porque este programa lo hacéis vosotros y vosotras. Hoy traigo dos lectoras que nos traen dos libros bastante buenos, por cierto. Así que vamos a pasar al programa, pero antes os doy, como siempre hago, el número de WhatsApp al que tenéis que enviar vuestras notas de voz con las reseñas literarias que queréis enviar. Este número de WhatsApp vale también para la contrarréplica y por supuesto también para el contraplano. Bien, es el 690-827909. Las reseñas literarias, por su naturaleza, pues no hace falta que lo expliquen, necesitan ser un poquito más largas, es lo ideal. Es decir, si los mensajes en otros programas deben de durar entre 1 y 3 minutos, en este caso pueden ser tranquilamente. Es mejor que sean de 3 a que sean de 1. Hablar de un libro a veces requiere, bueno, a veces no, siempre requiere un poquito de tiempo, sobre todo si el libro te ha gustado, lo quieres recomendar, bueno, quieres advertirnos para que no lo leamos ni lo compremos, vamos, y nos gastemos el dinero en él. De cualquier manera, sea para hablar bien o para hablar mal del libro, aquí se puede hacer ambas cosas, se necesita tiempo, así que os podéis tomar vuestros 3, vuestros 4 minutos. Yo solo os pido, encarecidamente además, que si el mensaje va a ser un poco largo, lo organicéis bien, es decir, os lo escribáis si es necesario, y sobre todo que se escuche alto y claro. Bueno, esto da igual que sea largo o corto, debe escucharse alto y claro siempre, es decir, que no haya mucho ruido de fondo ni nada de eso. Bien, pues dicho esto y con el número de WhatsApp debidamente recordado, pasamos ya a la contraportada. Empezamos con Esteban, que es un contraescucha que está en Colombia, está en la comarca del café, según nos dice. Bueno, nos lo va a contar ahora. Bien, pues Esteban nos recomienda un libro de un autor que no es colombiano, es un autor español, Juan Goytisolo, concretamente, un libro que según parece le ha gustado bastante. Pero antes de nada vamos a escucharle a él. Un cordial saludo para Fernando Díaz Villanueva desde el eje cafetero en Colombia. Esta nota de audio va para la sección de la contraportada. Quería compartir un libro de un autor que tengo entendido que no es muy querido en España por ninguno de los bandos del espectro político, por su heterodoxia, malditismo, no sé, en su estilo, o quizás también porque le han atribuido o no sé si se le ha atribuido él mismo, una condición de apátrida. El autor es Juan Goytisolo y el libro se llama Campos de Níjar. Dado que la fluidez verbal no es lo mío, voy a leer una reseña que hice para Goodreads. El autor hace, en medio de sus descripciones y despliegue de amplio léxico, un retrato a veces tópico de esa gente pobre, fea, iletrada, devota, fascistoide, folclórica y conformista, con un escenario inhóspito que transmite la sensación de abandono en el tiempo y en el espacio. Se nota el tono afectado del autor, aunque con la distancia suficiente para enmascarar la conmiseración propia del turista burgués que recoge postales del tercer mundo para acordarse de vez en cuando, y a manera de cilicio, que existen otros y lo que pasan es peor que cualquiera de las crisis existenciales por la que él u otros de sus colegas
estos últimos por supuesto muchísimo menos lúcidos que el autor puedan tener. En palabras del propio autor, la cama es buena para quien tiene el estómago lleno y sabe que al día siguiente no habrá de faltarle lo necesario, pudiendo ir de un sitio a otro sin ser esclavo en ninguno y mirar las cosas desde fuera, como un espectador ajeno al drama. Uno sabe también eso y cuando apaga la luz piensa en los otros. Las horas se suceden en el cuadrante del reloj y el sueño se le escapa. Página 30. El ejercicio narrativo es de gran factura y el retrato que queda es de una crudeza embellecida, que acerca un escenario tan ajeno para uno como es Almería y el sur de España, con situaciones, entornos y personajes que podrían encontrarse a no muy lejos del propio terruño, el mío, con sus respectivos modismos. Poco introspectivo, al revés de sus ensayos, de ritmo ágil, escenas vívidas y un puñado de párrafos memorables, Campos de Níjar dejó a este lector el mismo encanto extraño que Almería dejó al autor en su primera incursión y que sin duda anima a frecuentarlo de cuando en cuando sin que por la reiteración pierda su brillo, tan calcinante como el cabo de Gata. Cordial saludo, Esteban García Echeverry, de Pereira, Colombia. Me llama de verdad la atención, Esteban, que en Colombia se lea Goytisolo. A ver, Goytisolo es un autor muy leído en toda la hispanosfera, en todos los países de lo hispana, pero me llama la atención que en un lugar tan remoto, un autor tan peculiar como Goytisolo se ha leído y sobre todo que conquiste a tantos lectores. Y más aún una obra tan particular como Campos de Níjar. Es una obra muy española en este aspecto. En España, Goytisolo, los tres Goytisolos, porque es una familia literaria. Tanto Juan como sus hermanos José Agustín y Luis también son escritores. Bueno, Luis sigue vivo, Luis Goytisolo. José Agustín murió hace años y Goytisolo también. Goytisolo murió hace, creo que son 3 o 4 años, una cosa así. Bueno, pues los Goytisolos son muy queridos, recordados y suelen estar en los medios. Mientras estaba vivo, desde luego, Juan Goytisolo solía ser bastante común. No sé si querido, pero sí al menos reconocido. Juan Goytisolo, como digo, murió hace unos años y no es ya que le dieron el Cervantes, que le dieron el Cervantes, por supuesto. Es que en vida se llevó el otro gran premio literario español, el Premio Nacional de las Letras. Además de eso, tiene plazas y calles por todo el país. En Madrid la plaza Juan Goytisolo es bien céntrica, es la plaza que hay frente al Museo Reina Sofía, justo enfrente de la estación de Atocha, vamos, en el corazón mismo de Madrid. Es una plaza peatonal y muy grande, y esa plaza se llama Juan Goytisolo. Cierto es que desde no hace muchos años, era 3 o 4 años, pues a raíz de su muerte. En fin, no creo yo que eso sea tenerle precisamente olvidado a Juan Goytisolo. Por lo demás, casi cualquier español medianamente culto le conoce y seguramente haya leído algo suyo. Bien, pues Goytisolo, Juan, no José Agustín y Luis, fue un personaje un tanto peculiar, como decía. Este hombre era barcelonés de nacimiento, pero se fue a Madrid siendo muy joven y luego ya se marchó a París, y aquello ya le cambió la vida. Allí conoció a la que sería su mujer, una escritora francesa llamada Monique Lange, y el matrimonio, que duró formalmente hasta la muerte de ella, ya en los años 90, fue un matrimonio que tuvo muchísimos altibajos, porque Goytisolo al parecer era homosexual y eso marcó bastante su obra. Al final se terminó estableciendo en Marruecos, en Marrakech exactamente, en esa ciudad. Bueno, esa ciudad le cautivó y es la ciudad que le vería morir hace unos pocos años. Creo que fue 2017 cuando murió, si mal no recuerdo. Pero vamos, que lo dieron por televisión y salió en todos los periódicos, hubo obituarios, por supuesto. Pero bueno, volviendo con Goytisolo, a pesar de vivir en Marruecos, nunca dejó de tener presencia en España. Presencia física, quiero decir, solía venir. A fin de cuentas, Marruecos no está tan lejos, pero también presencia espiritual. Sus libros se publicaban aquí, se vendían, estaban cuando había uno nuevo, había su campaña de publicidad y lo podías ver en las librerías, le entrevistaban en la televisión, en los periódicos. Luego, además de eso, Goytisolo escribía en El País con regularidad, con muchísima regularidad. Era una de las firmas de las que El País más se preciaba y se vendían bastante bien todos sus libros, que además en la última etapa, los últimos 10 años de su vida ya coincidieron con los grandes premios, con el Cervantes, con el Nacional de las Letras, y eso hace que las editoriales lo tengan un poco más fácil para colocar la mercancía, para colocar los libros en los estantes. A principios de los años 90, no sé si fue en el 91, 90, 91, por ahí,
Televisión Española, esto lo recuerdo a la perfección, le encargó una serie sobre el mundo islámico, que vamos, que no solo hizo literatura, también hizo televisión. La serie se llamaba Al-Qibla. La recuerdo perfectamente, recuerdo verla, la daban en la 2, la segunda cadena de televisión española, siendo yo un adolescente, iba a tener yo de aquella 17 o 18 años, pues la veía con muchísimo interés, me encantaba. La serie estaba muy bien, supongo que la tendrá Radio Televisión Española a la carta, no lo he ido a mirar, pero vamos, no, voy a mirarlo, ahora que estoy, puedo terminar el programa, vamos, le echaré un vistazo a ver si eso de Al-Qibla todavía está, porque tengo buenos recuerdos de esa serie, quizás que me pilló, luego lo mismo la veo ahora y resulta que no era nada, pero en su momento se habían ido a grabarla a distintos países del norte de África, Oriente Medio, Turquía, etcétera, y era pues casi una serie de viajes, ¿no? Goytisolo lo que hacía era presentar el capítulo y luego ya un locutor profesional narraba el guión escrito por el propio Goytisolo, que además no tenía dudas, porque era un guión muy bien escrito, daba gloria a escucharlo. A mí la verdad es que Goytisolo me gustaba mucho, especialmente en la adolescencia, en esa edad, cuando tenía 18, 19, ya todavía de joven, estaba en la universidad, todavía le leía, escribía muy bien este hombre. La verdad es que da gloria leer cualquier cosa escrita por Goytisolo. Este libro en concreto, este de Campos de Níjar, no lo he leído, pero sí otros como Señas de Identidad, por ejemplo, que es probablemente su título más famoso, Juegos de Manos, también famosísimo, Juan sin Tierra. Luego escribió uno sobre Estambul, porque él tiene aparte de esto de Al-Qibla, tiene unos cuantos libros de viajes. Este de Estambul me gustó muchísimo en su momento. También leí hace no mucho, de esto era 7, 8, 9 años, no me acuerdo. Leí un libro de viajes que lo bajé para el Kindle, recuerdo, titulado Cuadernos de Sarajevo, que escribió muchos años antes, en los años 90, principios de los 90, durante la guerra de Bosnia, donde había acudido, creo que como corresponsal del país. Así que le conocía, bueno, no olvidemos que Bosnia es, en buena parte, es un país musulmán y por lo tanto a él le interesaba de cerca, ¿no? Y estuvo recorriendo aquel país, estaba en aquel entonces devastado por la guerra, atravesado por 1000 odios de tipo étnico y religioso. Yo la verdad es que, como te decía antes, si te soy sincero, yo a Goytisolo le leía porque me gustaba mucho su prosa, nada más, no necesariamente porque me convenciese de muchos de sus argumentos, ¿no? Pero es que me encantaba leerlo y me sigue gustando. Si pillo un texto de Goytisolo, lo empiezo y lo termino. Tenía este hombre un dominio absoluto del castellano, pero total, una riqueza de vocabulario encomiable, y era de estos escritores capaces de expresarlo todo con palabras, y eso es una ventaja que no todos los escritores tienen. Cualquier cosa, cualquier tipo de sensación, cualquier lugar, tenía una capacidad fuera de lo común para describirla. Bien, pues este libro que nos trae es este Campos de Níjar, forma parte de su literatura de viajes, que esta que decía antes, que curiosamente pues no lo he leído. Viajó por lo visto Goytisolo por aquella comarca, es una comarca de Almería, Níjar está en Almería, viajó en los años 60, principios de los 60, y trató de dejar constancia de lo que estaba viendo en aquel entonces. Claro, aquella comarca ha cambiado muchísimo, ha sido un cambio dramático en los últimos 60 años. En aquel entonces, Almería en general, la provincia de Almería y sobre todo ciertas zonas eran pues uno de los lugares más pobres de España. Allí apenas llueve y se practicaba una agricultura de mera subsistencia. Eso obligaba pues a que la población que vivía allí vivía de manera muy pobre y otra se iba directamente, emigraba a otras partes de España, a las zonas industriales como Barcelona o el País Vasco, o directamente emigraba a otros países, se iba a Alemania. Así que el lugar que vio, el Níjar que vio Goytisolo, poco tiene que ver con lo que es Níjar hoy en día. ¿Por qué? Pues porque unos años después de que escribiese ese libro, ya en los años 70, empezaron los almerienses a instalar invernaderos en toda esa zona, es una zona desértica, para cultivar tomates y otras hortalizas con riego por goteo. Se siguen trayendo, agua de los embalses de las cordilleras béticas y luego exportan, todas con gran éxito, por cierto, esos tomates y esas hortalizas las exportan a toda Europa. Es muy común cuando uno va por las autopistas francesas o alemanas encontrar camiones fruteros o camiones tomateros que pone siempre algún pueblo de Almería, que suben para los grandes mercados que hay en Centro Europa, en los Países Bajos y demás. Bien, eso fue un milagro para toda esa región que había sido paupérrima. Luego, junto a eso,
ya en los años 80 la costa almeriense, que es de una belleza extraordinaria, es el desierto encontrándose con el mar Mediterráneo, se puso de moda muchísimo, no solo en España, sino también especialmente en Europa. Y empezaron a fluir turistas alemanes y británicos que obviamente pues ya llegaban en avión. El resultado fue que se invirtió la tendencia migratoria, los almerienses dejaron de migrar a otras partes y empezaron a acudir y a fluir una masa humana de gente llegada de todas, bueno, especialmente del norte de África, también del centro de África, porque esos tomates y esas hortalizas alguien las tiene que recoger. Pero la bonanza económica pues permitió que llegase gente de otras partes de España a instalarse en Almería, aunque fuera solo para abrir hoteles y restaurantes para atender a los turistas. El resultado es que hoy, ya en pleno siglo XXI, esa región del sur de Almería, esa parte del sur de Almería es una región muy rica, nada parecido a lo que Goytisolo vio hace 60 años, así que este libro, este de Campos de Níjar, tiene casi un valor arqueológico. No sé si a él le terminaría de satisfacer o de complacer, por lo menos, esta transformación tan profunda del campo almeriense que él pudo ver en vida, ya digo, se murió hace 4 años, así que en el año 2016 o 2017 esa zona de Almería ya era rica. Él era un tipo muy particular, ya os he dicho antes, que solía echar pestes del turismo, pero vamos, te aseguro que a los habitantes de esa comarca de Níjar y alrededores el cambio sí que les ha compensado muchísimo. Vamos ahora con Rommel, un contraescucha tradicional que está en Perú y que nos trae un ensayo político de hace poco tiempo, hace solo un par de años. Hola Fernando, mando este audio para los oyentes de La Contraportada, sobre un libro que he leído muy recientemente, se titula La luz que se apaga. Cómo Occidente ganó la Guerra Fría pero perdió la paz. Es de Iván Krastev y Stephen Holmes. Este libro inicia con la caída del muro de Berlín. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que sucede con la democracia occidental y su influencia en el mundo? Para esto los autores analizan algunos casos particulares de países, más que todo de Europa oriental, Rusia, el fenómeno chino, y también al final dan una visión bastante acertada y reveladora de la realidad actual de lo que es Estados Unidos. Es un buen ensayo, creo yo, de cómo se han perdido cosas, cómo se ha perdido la dirección de la democracia y cómo se han caído algunas ilusiones y ha empezado a ser más tangible que la influencia de Estados Unidos a lo largo de los años posteriores a la caída del muro de Berlín ha sido realmente muy mal dirigida, ¿sí? Y eso ha engendrado los problemas que ahora estamos viviendo con claridad, ¿no? Nuevos totalitarismos que están iniciando, nacionalismos exacerbados, ¿de acuerdo? Entonces es un libro que yo recomiendo mucho porque nos da una buena base para entender qué es lo que está sucediendo en este momento, en especial en las relaciones internacionales de estos países. El libro que nos trae es un libro muy reciente, es del año 2019. Yo lo leí en su momento cuando lo liberaron para Kindle, me lo bajé porque leí un par de reseñas y me llamó la atención, lo leí justo antes de la pandemia, poquito antes, no sé si un mes antes o incluso diría que menos, vamos a principios del año 2020. Me lo descargué en el Kindle y lo leí, es un libro corto, tiene, no sé, en el Kindle no sé cuándo será, pero vamos, traducido yo calculo unas 200, 300 páginas como mucho. El libro está esencialmente enfocado en el este de Europa. Uno de los dos autores, que se llama Iván Krastev, el otro se llama Stephen Holmes. Bueno, pues Krastev, bueno, el nombre no hace falta, no presenta muchas dudas. Es del este, es búlgaro concretamente, pero vive en Austria. No sé, yo la verdad, después de haberlo leído y como todavía lo tengo fresco en la cabeza, Krastev y Holmes podían haber titulado este libro tranquilamente algo así como ¿por qué el este de Europa no se ha convertido en una copia del oeste? Esencialmente, más allá de lo de la luz que se apaga. Pero claro, lo de la luz que se apaga es mucho más literario y fácil de vender. Los autores lo que hacen aquí es irse al año 1989, con la caída del muro y toda la
bueno, no solo la caída del muro, todo lo que significó aquello, la implosión de las repúblicas populares del este de Europa, y a partir de ahí lo que hacen es, con bastante erudición, por cierto, y conocimiento del lugar, trazan, mejor dicho, una línea cronológica hasta el momento presente, bueno, hasta el año 2018, que es cuando se escribió, para explicar el surgimiento de gobiernos como el de Orbán en Hungría, que parece ser que a los dos autores les preocupa mucho. También, por supuesto, desfila Donald Trump por las páginas de este libro, aunque claro, Donald Trump ya es pasado. Es el problema de estos libros cuando los traes demasiado al presente, y es que caducan rápidamente. Hoy ya lees Donald Trump, que es un particular que está jugando al golf en Florida, o cuando los que venían diciendo hace solo 3 o 4 años que Estados Unidos iba directo a una especie de república populista gobernada por un demagogo. Bien, pues no, se ha visto claramente que no, vamos, que hubo un vuelco político en el mes de noviembre del año pasado y que todos esos temores que expresaban algunos pues no se han materializado ni mucho menos. Pero bueno, no está centrado en Estados Unidos, ni de lejos. Pasa por el tema de Trump, porque de Trump se hablaba mucho en 2018 nada más. Está centrado en el este de Europa. Bien, para explicar esto, para explicar este surgimiento de gobiernos, ya digo, especialmente el de Orbán, que es el que más les enfada, lo que hacen los autores es elaborar una teoría que denominan de la imitación. Según cuentan, los europeos orientales se sintieron obligados a imitar, y tal cual, imitar a Occidente tras la caída del muro y la implosión de las repúblicas del este. Pero eso no lo han terminado de aceptar la mayor parte de habitantes de allí, y están desarrollando su propio camino, que en muchos puntos difiere del occidental. Y ahí fue donde surgen pues esos líderes nacionalistas que se niegan a comprar el liberalismo occidental, o al menos una buena parte del liberalismo occidental. De ahí que algunos en Occidente pues los llamen líderes iliberales, etcétera. Ya sabéis, todas esas categorías de la ciencia política que por lo general suelen ser esas palabras inventadas que suelen ser tan irritantes. Bien, esto podría valer, esto que cuenta podría valer para algunos países. Podría valer para Hungría, caso claro, podría valer para Polonia también, pero no para otros, así que aquí no se puede generalizar. La República Checa o las repúblicas bálticas no han seguido el mismo proceso. Allí el proceso de imitación del oeste ha sido muy exitoso y está siendo muy exitoso. Así que la cosa aquí iría por países. Este es el problema de cuando los politólogos se ponen a elaborar categorías presuntamente universales, que al final pues resulta que no lo son. Pero bueno, el libro está bien, ¿eh? El libro se deja leer y tiene, ya digo, es erudito y las teorías están más o menos bien tiradas. Evidentemente, si me pusiese aquí a estriparlo, pues le sacaría unos cuantos defectos. Pero bueno, hay un tema que tratan, que este sí está bien tirado, muy bien tirado, y que no conseguimos apreciar bien desde el oeste. Y esto es una de las cosas que probablemente la que más me llamó la atención de este libro, que es el de la emigración. Aquí en España, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania, es común ver rumanos, búlgaros, polacos, bueno, en fin, gente del este, ucranianos. Son comunidades grandísimas, de miles, de cientos de miles de personas. En España, por ejemplo, los rumanos son bastante numerosos, los ucranianos también son bastante numerosos. A lo largo de un día cualquiera en Madrid, uno, si no es por A o por B, se encuentra con un rumano, ya sea porque le ha traído algo, un paquete de Amazon, ya sea porque están haciendo una obra en la casa al lado y por supuesto los albañiles son rumanos, ya sea porque ha ido a una cafetería y la camarera pues es ucraniana. Es una cosa bastante común encontrarse con ellos. Son gente por lo demás muy, muy trabajadora. Los tenemos además en todo tipo de empleos y la verdad es que se integran bastante bien. La mayor parte de ellos se quedan a vivir aquí, sus hijos ya se crían pues como británicos, como italianos o como españoles. Pero claro, eso que percibimos aquí, esos inmigrantes que fueron llegando ya a partir de los años 90 provenientes del este de Europa, que aprenden nuestra lengua a una velocidad vertiginosa y que a todos nos llama la atención y que son gente, por lo general, trabajadores muy confiables, bien, allí se percibe de otra manera distinta. Durante los últimos 30 años, Occidente ha succionado de Europa Oriental a millones de personas jóvenes, las más dinámicas y cultas de aquellos países. Bueno, caray, el autor que escribe esto, Iván Krastev, vive en Viena, no en Sofía, no lo olvidemos. Se fue de su país hace años para probar suerte en Occidente y no ha regresado a Bulgaria, que yo sepa. Así que habla con conocimiento de causa. Bien, esa pérdida de élites intelectuales y de gente joven con ganas de trabajar y de emprender se percibe o la percibe mucha gente en el este de Europa como una sangría humana, que no se ha detenido hasta el momento presente, es decir, hoy en Sofía o en Bucarest o incluso me atrevería a decir hasta en Varsovia, una persona que tiene
que quiere prosperar en la vida, está pensando al menos en, aunque sea una temporada, probar la aventura occidental, es decir, trasladarse a Londres o a París o a Milán y trabajar allí. Otros que provienen del entorno rural, en países como Rumanía o como Bulgaria, piensan que por hacer lo mismo, por trabajar de albañil, por ejemplo, o por trabajar de camarero, pues en la Costa del Sol en España le pagarían mucho más y además tendría mucho mejor clima que el de Rumanía. Entonces cogen y se van, porque además no están dentro de la Unión Europea. Todos estos países no necesitan ni pasaporte ni nada. Hay libre circulación absoluta. Bien, esto, si lo miramos desde nuestro punto de vista, tenemos una visión de esto. Para nosotros, evidentemente, no es un problema, al contrario. En cambio, para ellos sí que lo es. Y es que mucha gente se les ha ido y no ha vuelto. En algunos países como Ucrania, el problema es radical. Claro, a menudo es importante cambiar el punto de vista para entender ciertos comportamientos políticos. Luego, un tema que no abordan, y creo que es importante, y lo echan falta, para entender la brecha política que se ha abierto entre el este y el oeste de Europa, es la tradición democrática. Ahí se ve que ninguno de los dos es historiador. La historia es importante. Cuando pedimos a los rusos que recuperen la democracia, ellos lo que hacen es preguntarse ¿qué democracia? Si nunca la han tenido, salvo un periodo brevísimo, en los años 90, la época de Boris Yeltsin, que además fue traumático. Estuvo sacudido por problemas económicos de todo tipo, inestabilidad política, etc. Así que para muchos rusos, cuando se les habla de democracia, pues no la asocian a buenos recuerdos. Y algo similar sucede en países como Hungría, como Polonia o como Rumanía. Por un lado, son todo estados nacidos en el siglo XX, después de Versalles. Antes pertenecían a uno de los tres grandes imperios. Bueno, Rumanía ya existía, pero había nacido poco antes, a finales del XIX, y más pequeña de lo que es ahora. Pero el caso de Polonia o de Hungría, Polonia llegó a pertenecer a la actual Polonia, estuvo en las tres. El actual territorio polaco forma parte del Imperio Austrohúngaro, el sur, de lo que fue el Imperio Alemán y del Imperio de los Zares. Bien, en ningún caso estos tres imperios eran democracias, ni liberales, ni pretendían serlo. Desde su nacimiento, en el año 1919, Hungría nunca ha tenido una democracia liberal. Antes de 1989 estoy hablando. Polonia apenas unos años, entre el año 19 y el golpe de Józef Pilsudski el golpe de mayo de 1926. Rumanía y Bulgaria tampoco tienen tradición de democracia liberal antes del 89. No entremos ya, por supuesto, en otros países más periféricos del este, como Albania o como Moldavia, por ejemplo. Su historial democrático es muy breve, no tienen nada que recuperar. En España podemos siempre inspirarnos en la Segunda República o en la época de la Restauración, que fue un periodo muy largo en el que el país se modernizó políticamente y fue incorporando elementos democráticos en su orden jurídico, como, el sufragio universal o la división de poderes. No hay nada de eso en los países del este. En España, de hecho, el franquismo fue una excepción, no la norma de los 2 últimos siglos. Algo similar sucede en Italia, donde el fascismo de Mussolini fue una excepción. No digamos ya, por supuesto, en Francia o en el Reino Unido. Así que les estamos pidiendo que recuperen algo que en muchos casos nunca han tenido, y en otros tuvieron brevemente, y fue algo inestable y dramático. De modo que han imitado lo que consideraban que era digno de imitar, que merecía la pena imitar. En otras cosas han seguido su propio camino, que como era de esperar, en sociedades castigadas por la guerra primero y el comunismo después, pues ha seguido un rumbo nacionalista. Los estados-nación en la Europa Oriental son muy recientes. En todos los casos estamos hablando de estados que tienen, como mucho, unos 100 años, y que tuvieron que pasar por el trauma de la Guerra Mundial y de las repúblicas populares de posguerra, que fueron muchísimo tiempo, fueron 40 años, caray. La historia siempre marca el presente. No podemos entender la Hungría actual sin todo lo que ha pasado allí desde la implosión del Imperio Austrohúngaro, los tratados de Saint-Germain-en-Laye y de Trianon. Desde entonces hasta el momento actual. No sé, pretender que son países occidentales, equiparables al 100% a Francia o al Reino Unido, con algo de retrasos o sí, es un error y conduce a interpretaciones erróneas. Bien, vamos a ir terminando ya porque vamos a meter 2 libros más. Ya sé que me he pasado, pero como llevamos mucho tiempo sin contraportada, vamos a ir ahora con Sonia, que es de Jaén, que nos trae 2 obras de Colin McCullough. Te quería felicitar ante todo por tu programa, que te descubrí hace un par de meses y desde entonces te escucho todos los días. Y nada, te quería recomendar un par de libros para la contraportada.
Son ambos de la misma autora, Colleen McCulloch. Uno es una serie que ya la habéis comentado aquí, la de Los Señores de Roma, que la he leído un par de veces y me parece fascinante, y sobre todo me llama la atención que nos creemos ahora todos muy modernos y tal, con todos estos populismos y esta forma de ir a hacer la nueva política, pero en el fondo no dista tanto de la política que se hacía, ¿no?, en la República, a finales de la República, en tiempos de César, Mario, Sila. Y bueno, no te voy a incidir mucho porque ya he visto que ha pasado 2 veces por la contraportada, con lo cual no quiero hacer más inciso. Pero sí que quería recomendar otro libro de la misma autora que se llama La canción de Troya. Y bueno, voy a hacer una crítica muy cortita porque lo leí hace tiempo y tampoco lo tengo muy fresco en la memoria, pero sí que me parece un libro muy bonito porque al final sobre la guerra de Troya se ha escrito mucho y bueno, pues no se tienen fuentes fidedignas de nada, ¿no? Se sabe que hubo una guerra o se cree, pero bueno, este libro es muy bonito porque hace un poco fusión, ¿no?, entre todo lo que es el mito y la posible verdad histórica que pudo haber. Y además está muy bien porque te lo van contando desde el punto de vista de los distintos personajes, con lo cual es una visión bastante global, ¿no?, porque parte te la cuenta Helena de Troya, parte te la cuenta Aquiles, Ulises, Agamenón, Príamo, incluso Héctor. Entonces, bueno, me parece bonito, lo he leído también un par de veces y nada, ahí dejo la recomendación. Un saludo fuerte a todos los contraescuchas y nada, feliz semana. Pues sí, Sonia, la serie de Roma, de los señores de Roma, de McCulloch, ha pasado ya por aquí en un par de ocasiones, lo cual nos viene a decir que su éxito ha sido total, su éxito en las librerías. Bueno, ha sido y sigue siendo porque las novelas de McCulloch, que murió hace solo 6 años, murió en 2015, se siguen vendiendo como rosquillas y me da la impresión que se seguirán vendiendo mucho tiempo. La serie de los señores de Roma está compuesta por un total de 7 novelas históricas que ya han pasado por aquí, todas excelentes, ¿eh? Las 7 están disponibles en español, por supuesto, las publica la editorial Planeta y a McCulloch le llevó pues casi 20 años escribirlas. Ojo, McCulloch era australiana, estaba escribiendo sobre Roma una señora de Australia. La primera, que es El primer hombre de Roma, es del año 90 y la última, Antonio y Cleopatra, es de 2008. La lista completa es la siguiente, os la doy, por si os queréis abonar a ella y leerosla entera. La primera es El primer hombre de Roma, como ya he dicho. La segunda es La corona de hierba. La tercera, Favoritos de la fortuna. La cuarta, Las mujeres de César. La quinta, César, sin más. La sexta, El caballo de César, y la séptima y última, Antonio y Cleopatra. La figura de César es central porque es que la figura de César es central en el siglo I a.C., de Roma, vamos. De hecho, esta serie recorre toda la historia de la República Romana del siglo I a.C., que es una de las épocas históricas más fascinantes y que más ha hechizado a autores de todos los tiempos. Empieza con Cayo Mario, guerreando con Yugurta en Numidia a finales del siglo II a.C., y luego termina 7 libros después y un siglo después con el ascenso de Octaviano, el que sería Octavio Augusto, vamos, sobrino e hijo adoptivo de Julio César, que derrota a Marco Antonio y a su socia y amante Cleopatra en Accio y se hace con todo el poder. Ese siglo, el siglo I a.C., es capital para entender la historia de Roma, bueno, de todo Occidente. Ahí, como bien señala Sonia, no solo nace el imperio, sino un modo de hacer política en clave imperial que dura hasta nuestros días. Respecto al otro que trae Sonia, La canción de Troya se titula, es una novela de McCulloch que escribió cuando se encontraba en plena redacción de la serie de Roma. Es una novela hecha en los años 90. La autora se llevó la acción 1000 años atrás en el tiempo y se centró en novelar una guerra de la que solo tenemos constancia documental a través de Homero por la Ilíada y la Odisea. Fue una guerra que marcó a fuego a toda la antigüedad clásica. Las obras de referencia eran estas dos, Homero y en sí la guerra de Troya y los héroes de Troya. Luego ya posteriormente, muchos siglos después, pues se ha podido saber, gracias a Schliemann y a los arqueólogos que han venido después, que efectivamente existía Troya y que hubo una guerra en Troya en torno al año 1000-1200 a.C. Bueno, mejor dicho, hubo varias guerras en Troya, pero no sabemos cuál de ellas de las que se han encontrado, las capas que se han encontrado,
es a la que se refería Homero. Tampoco sabemos a ciencia cierta si la ciudad de Troya, que está enclavada en el noroeste de la actual Turquía, hizo una contrahistoria, era cosa de 3 años, sobre la guerra de Troya, porque estuve personalmente en Troya, vamos. Pues no sabemos si esta ciudad fue atacada por griegos a finales del segundo milenio antes de Cristo. Es decir, no hay constancia documental, como decía antes, de que así fuese, más allá de la Ilíada y la Odisea, que son poemas épicos, bonitos, muy útiles sin duda, pero claro, están trufados de magia y de mitología. Así que nada, seguimos hablando de Troya. Sabemos que esta ciudad, que llegó a ser muy importante en la antigüedad porque controlaba el acceso al Mar Negro, está en los Dardanelos, tuvo que padecer varias guerras, pero no tenemos muy claro si esa guerra que refiere Homero se libró alguna vez. La novela de McCulloch no la he leído, pero vamos, supongo que se basará en el relato homérico, con esos personajes tan atractivos como Agamenón, Helena, Príamo, Paris, bueno, el propio Aquiles. Bien, ahí os la dejo junto a la serie Señores de Roma. Bien, pues ahora ya sí, ahora ya vamos a acabar, metemos un librito más. Este nos lo trae Inma, que nos trae una novela de un autor que me gusta mucho a mí, de Amin Maalouf. Hola. Estoy grabando esta nota de voz porque quiero hacer una recomendación de lectura para la contraportada de la Contracrónica. Estoy encantada con este programa, pero hace poco tiempo que estoy suscrita, así que es posible que alguien haya hablado ya antes de este libro, así que si es así, pues pido disculpas. El libro que quiero recomendar es El primer siglo después de Beatriz y es del escritor libanés Amin Maalouf. Este libro se publicó por primera vez en 1992 y es uno de mis libros favoritos. Lo he releído más de una vez y siempre encuentro consuelo en él. En cuanto a los sentimientos, es un libro que cuenta la historia de amor de una pareja y su hija, Beatriz, con un enfoque que ahora podríamos llamar igualitario, porque es el padre el que desea la experiencia de la paternidad y se vuelca en ella con gran placer y gozo, mientras la madre pone por delante su profesión, que es el periodismo. Es también un libro feminista en el mejor sentido de la palabra, porque pone a un hombre al frente de la defensa de la maternidad y de la existencia de lo femenino. Pienso en este argumento muchas veces últimamente, sobre todo cuando observo a mi alrededor cómo se manipula el concepto de feminismo y me entristece comprobar diariamente que este concepto no nos hace caminar hacia la igualdad, sino hacia la diferencia irritante. Esa es mi opinión personal. Este libro también cuenta muy bien el valor de la verdadera y profunda amistad. Eso en cuanto a los sentimientos. En cuanto al argumento, la trama del libro plantea un conflicto mundial espeluznante, un complot que acabaría con las mujeres por la expansión y fomento de una cultura basada en el predominio del género masculino sobre el género femenino. En el libro se denuncian los estropicios que causan las desigualdades y el caos que se apodera del mundo al tratar de enmendar a la naturaleza con sórdidos intereses, y cómo la opinión pública mundial va sucumbiendo a esta aberración pone los pelos de punta. Lo considero un libro necesario y por eso lo recomiendo con entusiasmo. Yo distingo entre libros necesarios y libros prescindibles y para mí este es muy necesario. Es además un libro bellísimo, escrito con esa sencillez elegante que consiste en decir mucho con pocas palabras pero muy bien escogidas y deja traslucir una cierta nostalgia de un futuro mejor, si es que se puede tener nostalgia por anticipado. Me parece como un poco poético, pero da esa sensación y es lo que yo siento. Y además, en este libro nos encontramos muchos pasajes que nos parece que son actuales o que servirían para el ahora que estamos viviendo. Voy a leer cuatro notas del propio libro porque creo que el libro es él mismo es el que habla mejor de él mismo que todo lo que yo pueda decir. La primera nota diría así: nos imaginamos que con tantos periódicos, emisoras de radio y cadenas de televisión vamos a oír una infinidad de opiniones diferentes. Luego descubrimos que es lo contrario. La potencia de esos altavoces no hace más que amplificar la opinión dominante del momento, hasta el punto de hacer inaudible cualquier otro parecer. Los medios de comunicación reflejan lo que dice la gente refleja lo que dicen los medios de comunicación. ¿No se cansarán nunca de ese embrutecedor juego de espejos? La segunda nota es más cortita y dice: cuanto más simple es una lógica, más desconfío de ella.
Nunca he sabido por qué desconfío, pero algo en mi sensibilidad me aleja de las ideas que se dicen unánimes. Una tercera nota. Hay que imaginarse a la opinión pública como un personaje voluminoso que está dormido. De cuando en cuando se despierta sobresaltado y tú tienes que aprovechar la ocasión para susurrarle una idea, pero la más simple, la más concisa, porque enseguida se estira, se da la vuelta, bosteza y se dispone a dormirse de nuevo y no podrás retenerla ni despertarlo. Y la última, muy corta y me encanta por la sencillez y por lo mucho que dice. El odio no se llama odio más que cuando lo vemos en los demás. El que está en nosotros lleva 1000 nombres diferentes. Estas 4 notas pertenecen al libro que recomiendo, El primer siglo después de Beatriz, del escritor Amin Maalouf. Muchas gracias, soy Ima Díaz y felicito al director del programa y a todos los que participan, que siempre aportan ideas y comentarios muy interesantes. Gracias. No he leído este libro de Maalouf, lo conozco, claro está, pero no puedo opinar de él. Se titula El primer siglo después de Beatriz. Maalouf me gusta mucho, como he dicho antes. He leído otros libros suyos con gran devoción, por cierto, como León el Africano o Las cruzadas vistas por los árabes, Identidades asesinas, que es un ensayo que está muy bien, Las escalas de Levante, que es un libro que me encanta. En mi juventud me gustaba muchísimo, lo leí lo menos 3 veces. Pero bueno, que nos hayas hecho una reseña tan buena me ha llevado a descargarme este del primer siglo después de Beatriz al Kindle. Ya veré cuando encuentre un rato para leerlo. Maalouf es un autor excepcional. Él es libanés de nacimiento, pero vamos, lleva a este hombre casi toda su vida en París. De hecho, escribe en francés. Es un narrador de primera y tiene una capacidad increíble para transportarte al lugar de los hechos y hacerte sentir como si los estuvieses viviendo. Eso no está al alcance de todos los autores, ¿eh? Bien, el libro, como os decía, se titula El primer siglo después de Beatriz, pero no Beatriz con Z al final, sino Beatrice, como se dice Beatriz en francés. Vamos, os lo dejo en la descripción del programa con su enlace a Amazon por si lo queréis comprar. Y como este, pues todos los libros que han desfilado hoy por la contraportada. Bien, queridos amigos, pues con esto terminamos ya la contraportada de hoy y me despido de vosotros hasta mañana.